Bienvenidos a segmento de meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Buenos días, queridos hermanos. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar otra vez en contacto con ustedes, llegar, ¿verdad?, a través de este medio de internet para tener este segmento de meditación. Me da mucho gozo, mucha alegría poder llegar una vez más en este día jueves 28 de mayo de este año 2020. Como sabemos, los jueves son jueves de Jesús lo dijo. Y si Jesús lo dijo, es verdad. Y si es verdad, entonces yo también lo creo. El texto que vamos a usar en esta mañana es el de Marcos capítulo 1, versículo 15. Es un versículo muy sobresaliente de los evangelios de la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo en este versículo está arrancando su ministerio terrenal aquí en la tierra. Nos dice el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Queridos hermanos, estas son las primeras palabras de Jesús en el evangelio de Marcos, ¿verdad? Allá en Mateo se registran otras palabras antes que estas cuando él fue bautizado. Aquí también se habla del bautismo de Jesús, pero no da alguna palabra. Estas son las primeras palabras en el evangelio de Marcos que habla entonces nuestro Señor Jesucristo. Y queridos hermanos, son palabras tan importantes, ¿verdad? En realidad, las partes de este versículo 15 son muy valiosas, todas ellas. Vamos a ver si estos 10-15 minutos a lo más nos alcanzan para poder dar una explicación a lo que nos quiere decir este versículo tan sobresaliente de no solamente de los evangelios, sino de toda la palabra de Dios, porque marca un antes y un después, queridos hermanos. Y entonces vale la pena que meditemos en lo que Jesús dijo. Bueno, lo primero que Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Habla del tiempo de la venida del Mesías. Y Jesús es el Mesías, es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es la persona en quien se cumplen todas las profecías del Mesías dadas en el Antiguo Testamento. Así de que, queridos hermanos, podemos ver claramente cuando Cristo está diciendo, cuando Jesús está diciendo el tiempo se ha cumplido, lo que Él está hablando del tiempo acerca de su venida, cuando Él iba a venir a esta tierra y iba a hacer su aparición pública en este mundo, predicando el evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación, anunciándole al mundo el propósito por el cual Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El tiempo se cumplió y gloria a Dios, apareció el Mesías cuando debería de haber aparecido, y el Mesías es Jesús. Y luego dice, el reino de Dios se ha acercado. Cuando habla del reino de Dios, hermanos, habla de todo aquello en lo cual Dios tiene dominio y control. Dios reina. Entonces, cuando dice que el reino de Dios se ha acercado, está hablando igualmente de la persona de Jesús. Él pertenece al reino de Dios. Él es el rey en el reino de Dios. Él es el Dios en el reino de Dios. Así de que Él vino a esta tierra, ¿verdad? Y su reino, todo lo que Él tiene y todo lo que Él representa, pues por supuesto vino con Él también, ¿verdad? Entonces dice que el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Después
de los reinos de los gentiles vendría este reino. La profecía en el Antiguo Testamento nos habla que después del reino de los gentiles vendría el reino de Dios, ¿verdad? En el libro de Daniel, capítulo 2, verso 44, nos dice, en los días de estos reyes, o sea, los reyes del tiempo de los gentiles, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, hermanos, este es el reino de Dios. Este es el reino que trajo Cristo y que está representado ahora en la escena de la tierra, en los evangelios, en la persona de Cristo, ¿verdad? El reino de Dios, ¿verdad?, que se acercaba, entonces es en la persona de Cristo Jesús. Él es la piedra que allá en la misma profecía, en el sueño de Nabucodonosor, capítulo 2, Él es la piedra que fue cortada no con mano y que desmenuzará y consumirá los reinos de esta tierra, ¿verdad? Bueno, aquí aparece el reino de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, el reino de Dios se ha acercado. Ahora, este reino, queridos hermanos, se está estableciendo o se establece en dos maneras o en dos tiempos, por así decirlo. Cuando aparece Cristo, este reino empieza a establecerse aquí en la tierra en forma espiritual, ¿verdad? De tal manera que toda persona, ¿verdad?, que se adhiera a este reino va a pertenecer al reino de Dios, ¿verdad? Pero es en una forma espiritual. Él no estaría gobernando, ¿verdad?, el mundo, las naciones, los gobiernos, los pueblos, no, sino estaría gobernando las vidas de aquellos que se quieran acercar también a este reino que se ha acercado a ellos. Así de que este reino se está estableciendo desde que vino Cristo y aparece en la escena pública predicando el evangelio, ¿verdad? Toda persona que viene y se acerca a este reino, ahorita vamos a decir la forma, la manera en que te puedes adherir a este reino en forma espiritual. Ahora, pero también este reino se establecerá en el milenio aquí en la tierra cuando venga Cristo victorioso, el Verbo de Dios, y establecerá su reino en forma física. Entonces Cristo gobernará desde Jerusalén este mundo por 1000 años y establecerá su reino, y Él gobernará todo el mundo y todas las naciones. Será un reino, como nos dice, de justicia y de paz, lo cual este mundo no ha conocido desde su inicio, queridos hermanos y amigos. Y será un reino muy diferente, porque Cristo será Rey de reyes y Señor de señores, y Él gobernará no solamente las vidas, gobernará todas las esferas sociales de este mundo. Cada pueblo, cada ciudad, cada estado, cada nación será gobernada por el Rey de reyes y Señor de señores, porque se establecerá el reino de Dios aquí en la tierra durante el milenio. Ahora, la pregunta en esta mañana, ¿verdad?, es ¿cómo puedo ser parte de este reino? ¿Cómo puedo pertenecer a este reino? Bueno, Jesús dijo, y aquí está lo que Jesús dijo, que es verdad y que yo lo creo. ¿Cómo puedo pertenecer a este reino que se ha acercado? ¿Cómo? ¿Verdad? Finalmente el tiempo se cumplió. El reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo puedo pertenecer a este reino? Bueno, Jesús dijo, arrepentíos. Arrepentíos. Lo primero que hay que hacer es arrepentirte. Lo segundo, dice, y creed en el evangelio. Debemos de creer en el evangelio, queridos hermanos. Entonces son dos cosas muy importantes, necesarias, si queremos
pertenecer a este reino. Vamos a ver la primera porque a veces se crea cierta polémica, cierta confusión, y vamos a tratar de determinar con bastante claridad, ¿verdad?, lo que significa arrepentíos, ¿verdad? Quiere decir, arrepentíos, un cambio de mente, un cambio de dirección en la vida con relación con el pecado y con Dios. Hoy en día nosotros vivimos una vida por naturaleza, ¿verdad? Este mundo vive una vida por naturaleza inclinada al pecado, siguiendo el pecado, deleitándose en el pecado. Arrepentirte quiere decir hacer un alto, hacer un cambio de mente, hacer un cambio de dirección en relación con ese pecado que estamos habituados a hacer y a realizar. El pecado que nos condena, el pecado que nos lleva al infierno, el pecado, como dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, que nos lleva a la muerte. Entonces tenemos que hacer un alto de una vida de pecado, ¿verdad? Hacer un cambio de mente, un cambio de dirección en relación con ese pecado y en relación con Dios. Ahora, también, hermanos, quiere decir, arrepentíos, que debemos reconocernos pecadores y necesitados de un Salvador. Uno que se arrepiente es uno que se reconoce a sí mismo pecador y se encuentra necesitado de Dios, de Cristo, de un Salvador. También, hermanos, uno que se arrepiente, arrepentíos, es el que hace un alto en la vida con referencia al pecado y se vuelve a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Y gloria a Dios que tenemos a un Dios que tiene misericordia. No nos ha pagado conforme merecemos, hermanos. Eso es la misericordia de Dios, sino que Él, verdad, nos mira con ojos de misericordia. Entonces, toda persona entonces que se arrepiente, que entiende que esa vida de pecado lo lleva a la condenación, esa vida de pecado lo lleva a la perdición, esa vida de pecado lo lleva a la muerte eterna, y hace un alto en su vida, hace un cambio de mente, un cambio de dirección, voltea hacia Dios, se vuelve hacia Dios, ¿verdad? Dios tiene misericordia de él. Ahora, nos dice el versículo, dice, y creed en el Evangelio. Esto habla de creer en Jesús. El Evangelio es Jesús. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? De que Cristo vino a este mundo, queridos hermanos y amigos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, queridos hermanos, creer en el Evangelio significa creer en Jesús, poner tu fe y tu confianza en Jesús, creer que solamente Él te puede salvar, nadie más te puede salvar, que Él pagó completamente por tus pecados, Él se dio por ti, Él pagó por ti, Él derramó su sangre para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Es creer en Jesús, quien hizo la obra única y perfecta para la salvación de tu alma. Entonces, si tú has creído en el Señor Jesucristo, si has hecho un alto en tu vida de pecado, en tu vida de maldad, y te has vuelto a Dios buscando al Salvador, creyendo en Él, confiando en Él, entonces, querido hermano, tú perteneces a este reino. Cada persona que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal pertenece a este reino, es parte de este reino. Y si usted, mi amigo, mi amiga, que está viendo este segmento de meditación, usted todavía no ha tomado una decisión por Cristo, usted todavía quiere seguir en su línea de pecado, usted todavía quiere seguir en sus deleites de pecado, usted todavía quiere seguir en una vida que lo va arruinando, que lo va acabando, que lo va llevando hacia la perdición,
Bueno, qué lamentable, ¿verdad? Que usted quiera tener esa posición. Pero si usted hace un alto en esa vida, en ese desenfreno, se para y se vuelve a Dios, ¿verdad? Y cambia su mente en relación con ese pecado. Ahora usted sabe y entiende que ese pecado no le deja nada bueno, sino que le lleva a la perdición, a la destrucción y a la condenación eterna. Y busca al Salvador, cree en el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo, usted ya será parte de este reino. Entréguele su corazón a Cristo. Dígale: Cristo, quiero ser parte de tu reino. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Pongo mi fe y mi confianza en ti, Señor Jesús. Creo en ti, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados y de aquí en adelante tú eres mi Salvador personal. Queridos hermanos y amigos, entonces cualquier persona que haga eso pertenece a este reino. Y no hay cosa más maravillosa que ser parte de este reino, que es el reino de Cristo, ¿verdad? Que en una manera espiritual se va estableciendo en cada persona que le entrega su vida y le entrega su corazón. Lo dijo Cristo, lo dijo Jesús. Y si lo dijo Jesús, es verdad. Y si es verdad, yo lo creo. Queridos hermanos, gracias. Nos miramos mañana, Dios mediante, mañana viernes de oración y esperanza. Mientras tanto, sigamos siendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios les bendiga a todos.